8:34 de la mañana y Connie ya está con nosotros, nuestros panelitas de jueves. Iba a decir en cuerpo y alma. En cuerpo y alma, sí. Porque Carlos Minami lo habíamos tenido durante la última semana a la distancia desde París, desde Francia, y lo tenemos aquí de vuelta en persona. ¿Cómo estás, Carlos? Contento de estar de vuelta, contento también de haber podido participar de una experiencia importante como la de Francia. Es decir, rapidito. Saludemos también a Gonzalo Cordero antes de que nos cuentes un poco lo que fue la experiencia efectivamente de esa elección. Pero Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, abogado, muchas gracias, muy buenos días. Ya. Muy bien, muchas gracias. Esta fría mañana de julio. Démosle la palabra a Carlos para que nos hagamos cuente. una pasada, porque en Estados Unidos también, si es por eso. Muy rápido, pues fue un Sí. acontecimiento importante que ocurrió Sí. en Francia, cuando todo el mundo aparecía resignado a que la extrema derecha fuera a gobernar Francia. Finalmente pasaron tres cosas que yo creo que son bien relevantes desde el punto de vista del debate chileno. Primero, hubo una reacción republicana fuerte en contra de la extrema derecha. Esto que se llama un cordón sanitario, decir, ¿saben qué más? Este sellón no. Segundo, hubo rápidamente también una reacción dentro de la izquierda de unir fuerzas dentro de la izquierda, y dentro de eso me parece a mí que es muy importante también cómo ha habido una recomposición muy importante de la fuerza socialdemócrata en contra de la izquierda más extrema. Creo que son tres elementos que se produjeron simultáneamente y que están creando una situación nueva bastante incierta. No se sabe qué es lo que va a ocurrir en Francia, pero que en todo caso... Macron ayer llamó como a la fuerza republicana. Llamó a la fuerza republicana. Pero habrá que ver qué es lo que ocurre, porque digamos las cosas como son también. Dentro de la fuerza republicana hay muchas divisiones todavía dentro de la propia izquierda. Hay un personaje como Jean-Luc Mélenchon que genera fuertes adhesiones en un sector y fuertes rechazos en otro sector. De hecho, hay quienes sostienen que, digamos, aquí fue parar a la ultraderecha, pero con el triunfo de la ultraizquierda. Pero lo importante es que, si esto uno más lo pone en relación con lo que ocurrió en Inglaterra, esto de que el avance incontenible de las derechas es algo que no es tan cierto y que puede ser enfrentado. También y que es cierto que, Carlos, pero tiene sus límites. Sí, pero también es cierto que muchos analistas de izquierda entienden que el cordón sanitario tuvo que ver con una urgencia, con romper el vidrio, Fue a último minuto, pero no hay duda. Pero ese cordón sanitario no significa que las izquierdas tengan hoy día un proyecto, una propuesta, Cierto. Y eso puede tener un reflejo en lo que pasa en el país. No sé, Gonzalo Cordero, cómo lo ves tú, porque ese cordón sanitario fue romper el vidrio para sacar la manguera y apagar el incendio, pero no sé si más que eso, Gonzalo. Mira, yo no estoy muy lejos de saber o de tener un conocimiento como el que tiene Carlos de lo que sucede en Francia o en general de la política europea, pero un par de conceptos generales, digamos, es que Europa tiene una tendencia, la conocemos, digamos, tiene una tendencia en que aquello que llamamos extrema derecha históricamente se vincula a formas de autoritarismo fascista. Y desde ese punto de vista, yo siempre tengo la impresión de que la sociedad, igual que las personas, uno tiene que mirarle su historia para ver dónde están sus riesgos, digamos. Y ese es un riesgo evidente, está por ahí y creo que efectivamente es peligroso y es también expresión de lo que está pasando en Europa y en Occidente en general, el problema migratorio, también Europa tiene un problema de estancamiento económico, en fin, se están dando toda una serie de factores que hacen que efectivamente haya un riesgo ahí y yo tiendo a creer que si uno mira en el más largo plazo, esto es algo que viene, que se puede retrasar, pero es evidente que es eso que llamamos esa extrema derecha en Europa está creciendo y probablemente la vamos a ver en el poder antes o después. Pasamos. Yo creo que es cierto lo que dice Gonzalo. Yo creo que además es injusto hablar de que aquí hay dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda. La extrema derecha en Francia en particular viene de una historia muy terrible, viene de la historia de la ocupación. No es cierto que no hayan gobernado nunca. La extrema derecha gobernó en Francia, pero gobernó bajo la ocupación alemana en el gobierno de Vichy. Entonces tiene una trayectoria realmente muy, muy terrible, muy antisemita. Fueron cómplices de todas las deportaciones de judíos a Francia. Por eso que era tan importante y por eso que también tuvo mucha fuerza esta política de frente republicano y de establecer un cordón sanitario. Y por eso que no es tan homologable a la situación en América Latina. Bueno, vengamos a América Latina y a nuestro país con lo que está pasando con el voto, con la elección del próximo mes de octubre, que quedó, ya sabemos que el gobierno ha anunciado que va a haber un veto al proyecto de ley, ¿cierto? A la parte que para restituir la multa
para que sea un voto obligatorio de verdad, pero el veto, según explicó, todavía no lo hemos visto redactado, pero según explicó ayer el ministro Elizalde, va a restituir, así como va a restituir la multa, va a restituir la multa para los ciudadanos que tengan obligación de votar, dejando fuera a los migrantes avecindados en Chile, que no van a tener multa. Eso es lo que entendimos, ¿cierto? Carlos Minami, esto se ha leído por parte de digamos, el mundo político como aquí hay un cálculo político. ¿Por qué les bajó, en este caso, al oficialismo? Porque por dejar fuera a los migrantes. Parece ser evidente, y discútemelo si no lo es, que hay un cálculo de que los migrantes, la mayoría de los migrantes hoy día en Chile son venezolanos, vienen de un régimen del que escaparon, que es el de Maduro, y por lo tanto su voto podría beneficiar a la derecha y no al oficialismo. Y por eso es mejor dejarlo fuera de esta obligación. Mira, yo encuentro que este es un muy mal debate, que habla mal de Chile, porque se están confundiendo una discusión sobre principios constitucionales, sobre cosas básicas que organizan nuestra convivencia social, con un cálculo electoral. Yo soy partidario del voto obligatorio, y a mí me parece que es muy importante que la gente tenga derecho, siempre abogado porque la gente tenga derecho, porque a su vez también tenga obligaciones. Alguien puede no tener una preferencia, pero esa persona, en virtud del voto obligatorio, en virtud de esta obligación que tiene para con la República, el día de la elección se levanta, vota blanco, vota nulo, y marca también de alguna forma una preferencia. Yo soy partidario de eso. Yo entiendo que haya gente que sea partidaria del voto voluntario, es una discusión que hicimos, pero hoy día, constitucionalmente, lo que existe es el voto obligatorio, y me parece muy importante cumplirlo. Y desde ese punto de vista, dos cosas, para responder directamente a tu consulta. Una, no puede ser que no quede sin castigo, sin multa, porque es una manera, en el fondo, elíptica, chueca, de volver al voto obligatorio. Y por otro lado, me parece a mí que establecer esa distinción entre ciudadanos y electores también una mala idea. Lo que planteó el ministro. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo militante de tu propio partido político. No estoy de acuerdo con él, porque creo que eso abre espacio a la discriminación respecto a los emigrantes. Cuando vaya una señora venezolana o de cualquier país a hacer una cola para ver si puede inscribir a su hijo, le van a poder decir que mira, no, porque nosotros cumplimos con obligaciones que ustedes no cumplen. Entonces, Gonzalo creo que Cordero. eso es bien delicado. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Y ya después vamos un poquito después al tema de lo que planteó Gonzalo Winter, que es interesante. Uno puede quedarse en la superficie, pero ¿qué es esto del proyecto antipobres? Pero después de eso, ¿cómo ves tú esta discusión? A ver, primero que nada, no saben cómo me alegro escuchar a Carlos, porque es una demostración. No, que ustedes son impresionantes. Pero es que es verdad, porque te permite mantener la discusión de todas las diferencias que tenemos Carlos y yo en el plano de la política, de lo opinable, pero en que los principios sobre los cuales se organiza esas diferencias, se organiza la manera de dirimir esas diferencias que nosotros efectivamente tenemos, esos principios son comunes. Entonces eso es lo que hace que las sociedades puedan funcionar, puedan progresar. Mira, yo creo que toda esta discusión primero es gravísima, es muy malo que se dé en el contexto de un periodo electoral. Como dice Carlos, hay buenas razones por las cuales se puede ser partidario del voto voluntario, hay buenas razones por las cuales se puede ser partidario del voto obligatorio, pero lo que no es bueno es disfrazarlo. Lo que no es bueno es que tú estés alterando la regla por la que optaste. Hay normas jurídicas que tienen un valor intrínseco y que por lo tanto en todas las sociedades civilizadas se dan por igual. El homicidio. Dar muerte a otra persona es una norma civilizatoria que tú la tienes por igual en todas partes. Hay otras normas que son totalmente opinables, que son equivalentes una alternativa o la otra, pero que tienen el valor, lo tienen en que fijan una regla del juego cuya estabilidad genera confianza, genera solidez institucional, hace que las cosas funcionen. En Inglaterra se maneja por la izquierda, en Chile se maneja por la derecha. ¿Un sistema mejor que el otro? No. Pero ninguno de los dos puede estar cambiando cada 5 años si se maneja por la derecha o por la izquierda. Sí. Tú tomaste una opción, asumiste esa, y eso es lo que te permite que haya, en el tema electoral, que haya una competencia justa con igualdad de reglas. Cuando abrimos la puerta a que se empiece a calcular, no, es que en las últimas elecciones con voto obligatorio a nosotros nos ha ido mal, entonces tratemos de cambiarlo a voto voluntario. Entonces cuando tú... ¿Ese es el cálculo que se está haciendo ahora? Cuando tú admites esa lógica,
Cuando tú la admites, entonces se da después el paso siguiente. Oye, pero mira, ¿por qué no ponemos una regla para que los candidatos se puedan inscribir? Entonces, con esa regla, este candidato que es competitivo queda fuera. Y yo creo, perdona, porque sí. voy a responder directamente a la pregunta. Yo creo, y esto es una presunción mía, en base a los hechos que conocemos, que sí, que eso es lo que está detrás de toda esta discusión. Carlos Minami, interesante el punto porque también acá había una mirada al menos de sospecha respecto de cuáles son las razones que han movilizado al oficialismo, porque de allí es de donde emerge también esta idea más creativa. Y lo quiero ligar porque la intervención ayer del diputado Gonzalo Vinter, que habló de un proyecto antipobre, en el fondo lo que le hace es como salir a la defensa de que los pobres los quieren obligar, forzar a ir a votar, lo que plantea, y dice que bueno, que este es un proyecto antipobres porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar, comillas, de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores. No entiendo muy bien por qué baja por esa ruta, pero es la izquierda la que ha hecho este ruido. La verdad es que este es un planteamiento que contradice todo lo que discutimos durante años respecto del voto voluntario, respecto al voto obligatorio. Contradice la argumentación principal a favor del voto obligatorio, en el sentido de que había un sesgo en el marco del voto voluntario, que era un sesgo a favor de los sectores de más alto ingreso. Y era cuestión de mirar los resultados y los niveles de participación en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, respecto a los niveles de participación en Puente Alto y en La Pintana, donde podían duplicar o triplicar. Entonces, justamente la idea del voto obligatorio tiene que ver con ampliar la participación, tiene que ver con ampliar la legitimidad de las autoridades que se eligen y tiene que ver también con un tema de conciencia democrática de que las personas que están participando en el orden social... el mundo del oficialismo ha actuado mal, a tu juicio. Tiene obligaciones, pero también las personas tienen deberes que cumplir. Entonces creo que también en esto hay una pedagogía democrática. Yo creo que el gobierno ha reaccionado bien en el sentido de decir, mire, nosotros vamos a restablecer a través del veto el sistema de las multas. Pero también lo que no me parece a mí esta distinción entre ciudadano y elector, porque creo que abre paso a una discriminación que va a profundizarse respecto de la población migrante en el país. ¿Y hay algo de paternalismo en las palabras del diputado Gonzalo Vinter al decir que con esto este proyecto es antipobre? Porque lo que sostiene es que se va a castigar asumiendo que los más pobres no van a votar, digamos, ¿cierto? Y que además se les va a castigar con una multa. Dijo los adultos mayores, a todos les cuesta, los van a castigar con una multa. ¿Hay algo de paternalismo ahí? Completamente. Hay una. Gonzalo. Además de haber un paternalismo, él está introduciendo un criterio. Primero, que no tiene asidero en la realidad, como bien dice Carlos. Segundo, que si tú lo extrapolas, tendrías que empezar a mirar todas las normas. O sea, me van a decir entonces, el diputado Vinter me va a decir entonces que las multas por infracciones de tránsito también tienen que ser diferenciadas, ¿ah? Que las multas por infracciones de tránsito son antipobres, porque, bueno, obvio, para qué repito el argumento. En fin, eso es completamente absurdo, eso no tiene ninguna lógica. Y a mí lo que me preocupa de las palabras del diputado Vinter, como escuché también al diputado Cuello ahora en la mañana cuando venía hacia acá, es que, claro, el gobierno compromete el veto. Como yo tengo formación de abogado, yo siempre digo, leer para creer. O sea, va a ingresar un veto, pero perdónenme que yo espere a leerlo para ver qué es lo que dice ese veto. Y en segundo lugar, empiezo a ver argumentaciones de diputados como el diputado Vinter, diputados como el diputado Cuello, que le empiezan a poner condiciones que uno dice, ¿lo van a aprobar el veto o no lo van a aprobar? O van a negociar el contenido de ese veto, Carlos Minami. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que, insisto, a mí me parece que es legítimo que alguien crea que es mejor sistema el del voto voluntario. Hay países muy importantes, democracias muy significativas, Francia por de pronto, Estados Unidos, donde el voto es voluntario. Pero a ello le diría al diputado Vinter que vaya derechamente a esa discusión. Lo que tenemos hoy día es una norma constitucional que establece el voto obligatorio, que se aprobó por amplísima mayoría y probablemente también votó a favor del voto obligatorio. Si él cree que esto tiene un sesgo antipobre, cosa que yo no comparto, bueno, derechamente lo que hay que hacer es una discusión respecto de la norma constitucional y ver si se restablece el voto voluntario. Yo estaría muy en contra porque creo que a nuestra democracia lo que le falta sobre todo es energía, le falta legitimidad, le falta participación. Y
ir en la dirección del voto voluntario sería ir exactamente en contra de las condiciones que podrían permitir resolver esos problemas de mayor energía, de mayor participación, de mayor legitimidad Ahora, de qué las increíble, autoridades. porque para muchas personas en este país, la mayoría ciudadana, esto era por visto, digamos. O sea, este era un tema, Obvio. este era un Era trámite. era y rápido, estábamos- una cosa muy y rápida. era como, ya estamos, ¿qué? Necesitamos 2 días, y tac, pero... ¿Cómo se Perdón, enredó? y- Además, Perdón. no es perdón, una Sí. última cosa, y es que chileno que es esto de que estemos discutiendo sobre esto A última cuando hora. faltan menos de 120 días para las No, Pero elecciones. sí. Delirio. Pero si eso no tiene... A ver, y hay un argumento que yo quiero rebatir, refutar, que es un sofisma, que es el argumento este que respecto de los extranjeros el voto siempre ha sido voluntario. ¿Ah? Porque la Constitución originalmente decía que se podrán votar. Podrán votar, exactamente. Ese argumento ignora que cuando la Constitución en su concepción original, el sistema constitucional, tenía una fórmula en la cual inscribirse en los registros electorales era voluntario. Pero una vez que tú te inscribías, el voto era obligatorio. Entonces, esto además fue una innovación, porque hasta ese momento toda la tradición y la doctrina constitucional era que la ciudadanía era la que te daba derecho a voto y ese era un derecho de los nacionales. Aquí nuestro sistema constitucional abrió la puerta a que los extranjeros que estaban avecindados en Chile por más de 5 años pudieran, sin ser ciudadanos, tener derecho a votar y por lo tanto tener derecho a inscribirse en los registros electorales. Pero cuando tú cambias el sistema y hoy día fíjate que hay una cosa que yo estaría perfectamente abierto a que se discutiera, a que los extranjeros pudieran decidir si forman parte del cuerpo elector, a que respecto de los extranjeros la inscripción no fuera automática. Fíjate que eso a mí me parece una discusión razonable. Pero una vez que, ya sea porque la inscripción del extranjero es automática, ya sea porque él decide inscribirse y por lo tanto formar parte del cuerpo elector, las reglas que se le aplican tienen que ser exactamente las mismas que a los ciudadanos, que a los chilenos. Alcanzamos en el minuto que nos queda a pasar por las relaciones, la relación Partido Comunista, Socialismo Democrático. Carlos Ominami específicamente, le vamos a preguntar a él, ¿cómo ves cómo ha ido escalando esta tensión entre el Partido Comunista y el Socialismo Democrático? ¿Ahí está en riesgo la alianza? Yo no sé ¿De si estará en gobierno? riesgo la alianza, pero yo creo que hay un problema serio con el Partido Comunista. A mí me parece que más que una política doble de tener un pie en la calle y otro pie en el gobierno, lo que hay son 2 visiones al interior del Partido Comunista. Creo que el viejo debate en la izquierda entre reforma y revolución es un debate no resuelto dentro del Partido Comunista. Y hay gente que cree que la acción política principal debe transcurrir más bien en el ámbito de la movilización social y tienen una tendencia a empujar las cosas en esa dirección. Esto es importante decirlo, contraría completamente lo que fue la tradición histórica del Partido Comunista durante décadas. De Este lealtad. no es el Partido Comunista de Lucio Corbalán, de Bolodia Teis, del Boin, de Pablo Neruda. Es un Partido Comunista, es el Partido Comunista más de Gladys Marín, para decirlo con... ¿Hace falta Guillermo Tellier, como Yo dijo creo ayer? que hace falta Tellier Gonzalo, porque Gustavo Núñez, lograba equilibrar las cosas, pero y también agregar lo siguiente, que las diferencias y las polémicas entre el Partido Socialista y el Partido Comunista son históricas. Sí. El Partido Socialista justamente se creó de alguna forma este tema es muy largo, pero en contraposición, sí. Perdona, Carlos. a las posiciones comunistas. No, sí, este tema podríamos hablar toda la mañana porque es largo, pero tenemos que ir cerrando, Gonzalo Cordero, el punto final, usted lo pone. Yo creo que hay también una consideración electoral en esto. No quiere decir que la discusión sea artificial, quiere decir, es totalmente real, pero que tiene una motivación. Hay un factor electoral en esto. Yo creo que para el Partido Comunista hay un antes y un después respecto de la lista del pueblo, de la existencia de la lista del pueblo. Yo creo que el Partido Comunista no puede permitir que se le vuelva a levantar una lista del pueblo, que vuelva a haber un sector electoral competitivo a su izquierda. Entonces el Partido Comunista, creo que en este periodo ha sido muy activo en perfilarse de una manera que cierra ese flanco, cierra la cancha por la izquierda. Y por otro lado, creo que esto también se da en un momento en que al Partido Socialista le viene bien, le acomoda tener esta discusión, porque a su vez el Partido Socialista con eso se perfila hacia el otro lado, se perfila hacia el centro. Entonces creo que también hay una ganancia en esto, y creo que una ganancia del conjunto, y creo que implícitamente se dan cuenta, porque si ustedes se fijan, pelean cosas que son muy de fondo, y en una pelea que a ratos es muy ruda, pero nunca se pone en cuestión que todos forman parte del mismo gobierno. 8:54 de la mañana, Gonzalo Cordero, Carlos Ominami, como cada